Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro de este ciclo de charlas interactivas que denominamos la educación superior en clave intercultural. Digo segundo encuentro porque el primero comenzó el día martes, para quienes pudieron compartir con nosotros esta experiencia por la transmisión en vivo desde Facebook, desde el Facebook institucional de este Ministerio de Educación de La Pampa. Voy a hacerles un breve resumen, también para quienes no estuvieron. Estuvimos conversando en el marco de este 12 de octubre, este Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Nos cuestionamos varias cosas en relación a esta efeméride, también cómo conmemorarlo, si como Día del Respeto, cómo se fue evolucionando alrededor del anterior Día de la Raza, y cómo también los pueblos indígenas de toda Latinoamérica, de toda América, están pugnando y luchando también por el 11 de octubre como el último día de libertad, incluso dicen el último grito de los pueblos de América. También refrescamos algunos contenidos en relación a cuál es la tarea de la práctica docente, sobre todo pensando en los docentes del nivel superior. Estuvimos hablando un poco de este currículum, qué dice el currículum, cómo son las tradiciones culturales de las jurisdicciones y cómo mirarlas en clave intercultural, pero más que respuestas generamos bastantes interrogantes, que la idea es que se puedan ir resolviendo, no en este encuentro, no en el próximo tampoco, sino a lo largo de un trayecto que va a ser un trabajo coordinado con los ministerios, los directivos, los docentes, y también no olvidarnos de los y las estudiantes, ¿sí? ¿Quiénes son estos destinatarios de la educación intercultural o la educación con perspectiva intercultural? Para eso tuvimos como invitada en el primer encuentro y también en este segundo encuentro a Adriana Cerrudo. Ella es antropóloga y especialista en educación intercultural, quien va a compartir con nosotros sus experiencias en relación a la práctica docente, pero también en su trabajo actualmente como coordinadora de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Nación. Adriana, te damos la bienvenida, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras, con nosotros, y ahora sí comenzamos con esta segunda parte de este ciclo de charlas interactivas de educación superior en clave intercultural. Muchísimas gracias, Erika, muchas gracias por la síntesis absolutamente, digamos, pertinente para iniciar este segundo encuentro. Tal como mencionó Erika, en el primero estuvimos trabajando mucho sobre estas cuestiones y discusiones acerca de qué entendemos por diversidad cultural y por qué, digamos, el 12 de octubre cambió efectivamente la efeméride de denominación allá por el año 2010, y nos dejamos varias preguntas para tratar de desandar en este segundo encuentro. Como bien mencionó Erika también, o sea, esto va a ser parte de un trayecto de reflexión, claramente con, digamos, educación superior, con lo que es la formación docente, y tiene mucha raigambre en lo que precisamente queremos empezar a discutir, ¿no? O sea, la interculturalidad en tanto perspectiva y en tanto, digamos, mirada en la educación, qué es lo que tiene para ofrecer en estos nuevos contextos que anticipábamos en la primera reunión. Así que, habiendo dicho esto, voy a compartir la pantalla, la presentación del día de hoy, así podemos empezar a trabajar sobre esto. Allí está. Ahí está la pantalla completa. El título que le hemos dado a esta presentación tiene que ver con esto que mencionábamos recién: la interculturalidad, perspectiva o contenido. Otra vez volvemos con las preguntas. ¿Qué hacemos con la diversidad en las aulas? A partir de estas preguntas, como hilos conductores que nos han dejado, digamos, la primera compartida que tuvimos el día martes, vamos a tratar de atravesar estos temas. O sea, son muchos, pero no se asusten de antemano, que no va a durar mucho tiempo. Simplemente ponemos allí una serie de preguntas y de conceptos que esperamos desandar en esta presentación, en el sentido, digamos, que veníamos diciendo y retomando lo que trabajamos en el primer encuentro. Vamos a atravesar esto que es la diversidad en el sistema educativo. En el primer encuentro hablamos de la diversidad en general en nuestro país,
tomamos algunos datos de los censos nacionales y de dónde venían, digamos, esos datos y por qué ocurrieron cuando ocurrieron estos censos nacionales, con la pregunta que incluyó por primera vez a la población indígena en el relevamiento censal. Y vamos a hablar de algo que algunos autores denominan la presencia ausente. Entonces allí, tomando, digamos, esta digamos, suerte de conceptualización acerca de la presencia indígena en nuestro país, nos vamos a preguntar dónde están, qué sabemos y qué nos falta conocer acerca de la población indígena en nuestro sistema educativo. Para pasar luego a tratar de empezar a conceptualizar ¿a qué denominamos interculturalidad? Entonces allí nos preguntamos por los distintos significados y los distintos sentidos, porque allí también vamos a ver que no existe un solo modelo de interculturalidad, sino que justamente es un concepto que está en permanente disputa, ¿sí? Y vamos a ver por qué está en permanente disputa y cuáles son entonces los sentidos que desde el ámbito educativo estamos tomando para poder, digamos, de hablar de perspectiva pedagógica, de contenido transversal y de enfoque de derechos en torno a la interculturalidad en educación. Entonces, habiendo, digamos, conceptualizado un poco esta cuestión, vamos a empezar a discutir lo que tiene que ver con lo que pasa precisamente con la diversidad en las aulas, y allí cobra sentido el título que le hemos puesto, digamos, a esta parte, que es ¿qué hacemos con la diversidad en las aulas? Sabiendo dónde están, quiénes son, cuáles son los conceptos que están, digamos, dando vueltas, qué es lo que corresponde o, digamos, o la educación toma para, digamos, dar cuenta de esta diversidad en el sistema. Vamos a preguntarnos acerca de las posibilidades y los desafíos de algo que en el Ministerio de Educación de la Nación hemos denominado el interculturalizar la escuela. ¿Qué implica interculturalizar la escuela? ¿Cuáles son las miradas, y no solo las miradas, sino también los sentidos que tiene esto de interculturalizar la escuela y por qué? ¿Y cuáles son los desafíos que ello nos presenta al momento de poder pensar claramente las propuestas de aula, que es donde empiezan y terminan, digamos, las cuestiones que nos convocan en este momento? Y también vamos a hablar entonces, mechando esta cuestión de las posibilidades y desafíos, de la normativa educativa. En el encuentro pasado yo les mencionaba los NAPS, los diseños curriculares, todo el marco normativo que se modificó desde más o menos el inicio del siglo XXI, o sea, desde el año 2000 para acá, con la Ley de Educación Nacional mediante. Entonces allí vamos a ver las aplicaciones posibles de esta perspectiva intercultural o de la interculturalidad. Bien, entonces les decía que empezamos con esta cuestión que tiene que ver básicamente con la cuestión de los datos y la información que tenemos, de la cual disponemos en el sistema educativo, y allí otra vez, como dije hace un rato, el concepto o esta idea de la presencia indígena como una presencia ausente que está pero que no se ve, está muy presente, así como lo mencionábamos en el encuentro pasado en relación a los censos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los estudiantes indígenas? ¿Cómo hacemos para saber dónde hay estudiantes indígenas? El Ministerio de Educación tiene una serie de relevamientos, que son los relevamientos educativos nacionales, que releva en cada institución educativa distintas situaciones y sobre todo la composición de la matrícula, ¿no? Allí, durante, digamos, los años en los que me tocó participar de algunas discusiones en torno a los datos, fundamentalmente en 2008 se hizo todo un trabajo con lo que era en ese entonces la Dirección de Información Educativa, porque veíamos claramente, o sea, la matrícula indígena ni siquiera estaba relevada, ¿no? Por esos años solamente se ponía, después hay un cuadernillo, que es esta encuesta autoadministrada que responde cada institución, en general, digamos, la autoridad educativa o en su defecto alguien o sea, un secretario o un vicedirector, responden esta encuesta, pero esta encuesta llegaba sin, digamos, la pregunta, podríamos decir, sin la información específica correspondiente a si en la escuela había o no población indígena. Entonces, se llevó adelante todo un procedimiento, porque, o sea, no nos olvidemos que el ámbito de la estadística y el ámbito de los datos no se maneja, digamos, en forma
tan fácil, sino que tienen cierta rigurosidad para poder relevar correctamente la información. Entonces se hicieron algunas modificaciones a los formularios, pero sobre todo se hicieron modificaciones de lo que ellos denominan definiciones operativas. ¿Y qué son las definiciones operativas? Básicamente es lo que permite después condensar o concentrar la información, en este caso, de la población indígena presente en las escuelas, ¿no? Entonces, para ello teníamos que insistir mucho en la inclusión de un listado de población de los pueblos indígenas. Yo en el encuentro pasado les decía que el INAI reconoce 39 pueblos indígenas, o sea, no están los 39 hoy en, digamos, el cuadernillo que toma esta información, pero en ese momento no había casi nada. Entonces nos tocó trabajar con la información todavía no estaba el censo del 2010, nos tocó trabajar con la información de la ECPI, la encuesta complementaria de 2004-2005, y allí, digamos, se fueron logrando algunas definiciones operativas que abarcaban a la población indígena al interior del sistema educativo. ¿Esto es suficiente? O sea, claramente los colegas indígenas que estén del otro lado podrán decir que no es suficiente, porque la encuesta sigue estando muy sesgada, porque la responde cada directivo. Si el directivo piensa que allí no hay población indígena, no la consigna y entonces la información se pierde. Allí entonces tenemos si hay escuelas de IB o escuelas con población indígena. Esta es una distinción que es bastante importante para quienes trabajamos en el ámbito de la modalidad de educación intercultural bilingüe, porque siempre decimos que no necesariamente hay en nuestro país escuelas de EIB o escuelas de modalidad EIB, sino hay lo que se releva y los datos que tenemos corresponden a escuelas que reconocen población indígena, escuelas que tienen población indígena. Entonces allí podemos hacer la distinción entre escuelas y estudiantes, y vamos a pasar entonces a mostrar así muy brevemente los últimos datos que tenemos del relevamiento anual 2019. Los datos del 2020 no están. Y allí tienen abajo consignada también la página, que está recientemente actualizada por la DINIE, que está bastante interesante. Bueno, ayer también les comentaba esta cuestión. En todos los niveles educativos hay población indígena. Eso ya es un indicador claro de la importancia, digamos, de esta cuestión y del relevamiento y de cómo ha ido tomando presencia precisamente la pertinencia de la población indígena y de la consideración de contenidos específicos y generales para con la población indígena en el sistema educativo. Entonces, en el nivel inicial tenemos un total de 1.850.601 alumnos, de los cuales 17.586 pertenecen a pueblos indígenas. Allí, otra vez, los números nos están hablando del 0.9% del total de los alumnos y las alumnas que están en el nivel inicial. Sin embargo, insisto, siguen siendo datos sesgados por la respuesta de un director o una directora del nivel inicial. Lo mismo en el caso del nivel de educación primaria. Son aproximadamente, acá son 4.832.979 alumnos, de los cuales 52.652 pertenecen a pueblos indígenas, el 1.1% del total. Allí una cosa interesante para marcar es, de 17.000 pasamos en una forma exponencial a 52.000. ¿Por qué ocurre eso? Si no es por este sesgo que estamos mencionando. En el nivel secundario son 3.866.041 alumnos, de los cuales 29.877 pertenecen a pueblos indígenas, que nos indican el 0.8% del total, la misma pregunta que para nivel inicial y nivel primario, o sea, de 17.000 a 52.000 a 29.000. En el camino se nos sumaron y perdimos, ¿no? O sea, es esta cuestión de, bueno, cómo se consigna el dato. Y en el nivel de superior no universitario, que está compuesto por la formación profesional y la formación docente, hay aproximadamente 980.020 alumnos, de los cuales 7.233
pertenecen a pueblos indígenas, se reconocen como pertenecientes a pueblos indígenas, conformando un 0,7% del total. Acá, digamos, las reflexiones tienen que ver con esto de la invisibilización y el sesgo de la información educativa también que tenemos. Sin embargo, estos datos que están acá consignados ya son un logro en términos de los no datos que teníamos antes, ¿no? Y eso en cada provincia también ha ido ejerciendo, digamos, la necesidad de contar con información concreta acerca de dónde están los y las estudiantes indígenas, que en La Pampa también, digamos, o sea, por el año 2011 se hizo una suerte de trabajo con la modalidad, y en ese momento se relevó, se visitó muchísimas escuelas en todo el país, se hizo ese relevamiento. Lamentablemente de ese relevamiento no hay datos porque no se terminó, digamos, de realizar, pero ese relevamiento permitió precisamente que muchas provincias, como La Pampa, como Tucumán, provincias pequeñas, empezaran, digamos, a trabajar con las áreas de estadística para la visibilización precisamente de la población indígena en sus sistemas educativos. Bien, habiendo atravesado por toda esta cuestión de los datos y la cuestión difusa que tiene la población indígena o la población escolar indígena, vamos a atravesar entonces ahora por la parte más dura del asunto, que tiene que ver con todas las discusiones. Acá hay una síntesis, o sea, no quiero que los que estén del otro lado piensen que esto es la posta a posta de lo que sucede en torno a los conceptos de interculturalidad. Hay muchísima discusión, como en todo campo, digamos, de discusión y de definiciones sociales, o sea, el campo de las ciencias sociales tiene, digamos, muchos debates acerca de las conceptualizaciones. En este caso, en el caso de la interculturalidad, eso también ocurre. Entonces yo acá tomo los tres grandes núcleos que son, para mí, los que están, digamos, dando cuenta de lo que en el Ministerio de Educación de la Nación entendemos por interculturalidad. Entonces, habiendo hecho, digamos, esta salvedad, vamos a desarrollar un poco estas conceptualizaciones. Acá el primer núcleo tiene que ver con las discusiones entre interculturalidad y multiculturalismo. Muchas veces se nos presentan en forma conjunta, porque están representando, como decía también, retomando lo que hablábamos en el encuentro pasado, un contexto de ocurrencia, ¿sí? O sea, la interculturalidad, el multiculturalismo, la diversidad cultural, el pluralismo cultural, son todos conceptos que nacen a la luz de la década de 1990, ¿sí? O sea, tienen que ver con un momento, digamos, de discusión y de aplicación de políticas que llevaron a el reconocimiento de las diferencias. Reconocimientos que tomaron formas distintas según, digamos, dónde estamos ubicados. Por eso pongo allí las discusiones norte-sur. Esta cuestión de los hemisferios es fundamental para entender, si se quiere, las diferencias entre interculturalidad y multiculturalismo. En el hemisferio norte se habla mucho de multiculturalismo en torno al reconocimiento, digamos, de la diferencia, pero no al reconocimiento político, sino solamente a, bueno, existen gente, digamos, pertenecientes al pueblo gitano, existen, digamos, migrantes del continente africano, existen migrantes de Asia. Esa es la mirada del multiculturalismo, es lo que, digamos, van a decir quienes critican, y ahí vamos a la siguiente, distintos énfasis, ¿no? Quienes critican el multiculturalismo hablan de, bueno, es solamente un delineado de, bueno, como una foto, tomar una foto de lo diverso que somos. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez las propagandas de Benetton, que se llama United Colors of Benetton, los colores unidos de Benetton, y Benetton, digamos, que generó muchísima cola en la década precisamente de 1990, tenía como ícono, como imagen de sus productos, una persona de cada pueblo, podríamos decir. La manera antigua sería cada raza, ¿no? O sea, alguien con pelo colorado, una persona, digamos, afrodescendiente, una persona procedente de los países asiáticos y así. Esa era la foto de Benetton en los 90. Bueno,
eso fue usado como el ejemplo más claro del multiculturalismo, ese reconocimiento, el reconocimiento de la foto, el reconocimiento que no implica un reconocimiento de derechos, un reconocimiento político, ¿sí? Entonces, allí, digamos, se criticó, sobre todo, el uso excesivo del culturalismo, o sea, esta cuestión de ver, y volvemos a lo que dijimos en el encuentro anterior, ver a las culturas como, digamos, formando, siendo parte de una serie de rasgos culturales que permanecen inmanentes en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, se le criticó mucho eso al multiculturalismo, y allí, digamos, también, entre las discusiones norte o sur, aparece precisamente lo que hablábamos en el encuentro pasado, en relación al movimiento indígena. El movimiento indígena en América Latina, sobre todo, ha tenido una fuerte participación, una fuerte discusión acerca del multiculturalismo, ¿no? Las políticas multiculturales, todo lo que trajo aparejado, y entonces se abrazó de alguna manera al concepto de interculturalidad por las implicancias, digamos, metodológicas que tiene la interculturalidad. La interculturalidad nos habla de una relación entre culturas, de una relación de diálogo entre culturas que va a ser muy, digamos, puesta en valor precisamente por las organizaciones y el movimiento indígena. Entonces, en este sentido, interculturalidad y multiculturalismo siguen siendo términos muy disputados y términos polisémicos. Y allí, digamos, cuando decimos términos disputados y términos polisémicos, tiene que ver con esto de que no necesariamente interculturalidad o multiculturalismo significan lo mismo para los diferentes actores que las nominan, ¿no? O sea, tienen uno que ver qué posición cada uno tiene, si están hablando desde los estados, si están hablando desde las organizaciones indígenas, porque eso claramente va a traer una diferencia en la conceptualización de la interculturalidad o el multiculturalismo. Bien, eso como primer bloque. El segundo bloque ya, digamos, pasada la década del 90, pasado, digamos, las primeras, o empezando las primeras implementaciones acerca de lo que se llamaron las políticas interculturales, claramente hay, otra vez, el contexto de ocurrencia sigue siendo de la década de 1990 en adelante, hay un reconocimiento, ahí sí constitucional, como mencionábamos en el encuentro pasado, acerca de la pluralidad de culturas que componen los estados nacionales, pero también allí empiezan a aparecer fuertes interpelaciones a esta interculturalidad, digamos, que proponían los estados nacionales o que proponen los estados nacionales, porque estas críticas son todavía, digamos, son muy actuales, ¿no? Y podemos verlas en distintos espacios, sobre todo de movimientos indígenas o movimientos campesinos o movimientos, digamos, que hacen uso de esta crítica hacia el Estado o hacia el Estado nacional, ¿no? Entonces allí algunos autores, ahí no pongo los autores, pero puse algunos conceptos, hablan por ejemplo de la confluencia perversa, porque en los 90, bueno, esa es Evelina Dañino, una socióloga brasilera, la que habla de la confluencia perversa, que va a mencionar que precisamente en la década de 1990 se hace un exceso de mención a la participación ciudadana. Y sin embargo, en esa misma participación ciudadana después se ve cercenada en las implementaciones políticas. A eso ella le va a llamar la confluencia perversa. Después otro autor, Charles Hale, que ha trabajado mucho en Guatemala, habla de el multiculturalismo neoliberal o el multiculturalismo del sí pero. Entonces va a decir que básicamente en todas las políticas que se implementan hay como una intención de abrir, digamos, el juego, la cancha, y sin embargo a la hora de tomar decisiones no necesariamente se toman, digamos, en cuenta esta participación. Entonces dicen sí pero tal cosa, sí pero tal otra. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos acerca de eso, y también, digamos, otros autores han hablado de los diferentes campos de poder y las luchas de sentidos en torno a esta interculturalidad desde los estados nacionales. El tercer bloque, ya para ir cerrando esta parte, hablo mucho y me trabo, tienen que ver con las perspectivas críticas de la interculturalidad. Todo este desarrollo que fuimos haciendo un poco correlativamente
los primeros, digamos, menciones acerca de la interculturalidad, del multiculturalismo, la cuestión ya de la aplicación concreta en los estados nacionales y las interpelaciones que esto trajo, derivó en perspectivas críticas de la interculturalidad, en mucha, digamos, como dice la palabra, crítica, y además, y además, digamos, mucha producción para justamente tratar de atenuar los efectos de esta interculturalidad que estaban implementando los estados, ¿no? Entonces, allí hay, digamos, algunas posturas que nos hablan de una interculturalidad crítica que sobre todo se basa en la crítica desde los mecanismos de gubernamentalidad y la tecnología de administración de la diferencia que hacen los estados. Estas son perspectivas que tienen mucho que ver con el análisis Foucaultiano acerca del poder y acerca de, digamos, cómo los estados y la administración política de los estados hace uso de este estilo de gubernamentalidad para criticar, digamos, para decir que la interculturalidad en ese sentido es funcional a esos procesos. Hay otras, digamos, críticas que tienen que ver con más la praxis política, crítica, que esta viene más de la mano de quienes acompañan y muchas organizaciones y muchos movimientos pertenecientes al movimiento indígena, ¿no? Entonces allí, digamos, si bien hay una crítica muy fuerte hacia lo que los estados nacionales estaban, digamos, implementando, y más que nada, más que a lo que implementan los estados nacionales, sino a los límites que se ponen a esa implementación, están muy de la mano con las propuestas de educación intercultural bilingüe, con las propuestas de la presencia y la importancia de la presencia en la formulación de estas políticas de docentes indígenas y de indígenas en cada uno de los estamentos. Entonces allí tenemos, digamos, perspectivas como las de Luis Enrique López, Joan Rapaport, que acompañan mucho, digamos, al mismo tiempo que conceptualizan y hablan, y muchos indígenas, no sé, Abadio Green es un indígena que es, digamos, muy representante de esta modalidad de unir o explicar la interculturalidad desde una praxis política. Y después tenemos toda las perspectivas críticas y decoloniales acerca de la interculturalidad, cuya representante, digamos, más conocida es Catherine Walsh, quien desde la Universidad de Ecuador produce permanentemente materiales acerca de las críticas, no solamente al Estado, sino también a las diferentes implementaciones acerca de la interculturalidad, planteando, digamos, que la interculturalidad, en tanto no sea, digamos, vista desde una perspectiva crítica y no ocurran cambios, por ejemplo, en la currícula, que tienen que ver con una mirada de decolonialidad, la decolonialidad se sustenta sobre todo en el análisis discursivo. Y allí, digamos, una de las críticas que se les han hecho es que sí, uno puede decolonizar el currículum, pero si no se hace uso de una praxis política al interior, digamos, de, por ejemplo, aulas y demás, es como que no se produce mucho el cambio, ¿no? O sea, esa es una crítica a las perspectivas más decoloniales, y muchos autores hoy por hoy, que no lo puse acá porque ya me iba a quedar muy largo, están hablando sobre todo de pensarse en términos de poscolonialidad, ¿no? Entonces la diferencia por ahí entre lo decolonial y lo poscolonial tiene que ver con esto, o sea, la crítica a lo decolonial basado casi exclusivamente en análisis discursivo, y lo postcolonial tratando de pensar el después de, ¿sí? O sea, una representante muy clara de ese después de es precisamente Elisa Loncón, que les mencionaba en el encuentro pasado, que está liderando, digamos, la Convención Constituyente y pensar, digamos, otros modelos de ciudadanía. Bien. Hasta allí entonces, voy a tomar un poco de agua porque ha sido arduo ese momento, pensar, digamos, las aplicaciones de la interculturalidad en la educación, teniendo todo este panorama muy complejo, de muchísima discusión, de muchos actores, porque allí también es importante mencionar que son muchos los actores que están pensando estas cuestiones.
Y entonces cada actor va a tomar un sentido diferente de precisamente esta interculturalidad, pero en ese sentido, digamos, la interculturalidad en educación tiene estos tres grandes desafíos, o estos tres grandes bloques que nos indican que nosotros podemos pensar, digamos, dentro de los sistemas educativos, las aplicaciones prácticas de la interculturalidad. De un lado, ¿qué representa la interculturalidad en tanto perspectiva pedagógica? Ahí volvemos a la cuestión de la importancia de las relaciones dialógicas, una de las cuestiones más mencionadas siempre en torno a este concepto de interculturalidad, es que es un concepto que invita permanentemente al diálogo, ¿sí? A un diálogo concreto, a un diálogo de puesta en acción, no solamente, como era, digamos, la crítica, no solamente, digamos, un diálogo actuado, ¿no? Entonces allí, una de las cuestiones que tiene que ver con esto de la perspectiva pedagógica en interculturalidad está fuertemente ligada a la perspectiva dialógica en los diferentes ámbitos educativos y en los diferentes contenidos que se imparten en educación, la cuestión del respeto y la puesta en valor de la diferencia cultural y lingüística, sobre todo en el ámbito de la educación, y allí hay una fuerte crítica hacia precisamente la constitución de lo educativo en los estados nacionales. Lo mencionábamos en el encuentro pasado también, ¿no? O sea, bueno, cómo se constituye la escuela en nuestro país, qué cosas son necesarias desarmar para que, digamos, el respeto y la puesta en valor no sea solamente de palabras, sino que sea puesta en acto, ¿no? Y allí, digamos, la educación intercultural bilingüe, o la EIB, como se la denomina, en tanto perspectiva de enriquecimiento de la sociedad en su conjunto. Digamos, el objetivo último tiene que ver precisamente con poder brindarle a la sociedad una mirada, o sea, o un espejo en el cual se reflejen todos y todas los y las ciudadanas de este país, que no son solamente, digamos, quienes vinieron de los barcos, podríamos decir, sino que, digamos, hay una composición plural, y es ese reconocimiento al que apunta la educación intercultural bilingüe. En tanto contenido transversal, ¿qué es lo que se pretende de la interculturalidad como contenido transversal? El atravesamiento de los distintos niveles de la educación. Allí, por eso presentaba los datos en nivel inicial, en nivel primario, secundario, en la formación docente, también en las universidades. Es fundamental pensar de qué manera, digamos, estas, digamos, cuestiones que aparecen en la perspectiva intercultural aparecen en cada uno de los niveles. Aparecen como contenidos concretos, como propuestas y secuencias didácticas concretas. Sin ese atravesamiento, la interculturalidad como perspectiva pedagógica no va a ocurrir. Ahí, digamos, es importante la consideración de los aspectos curriculares, porque allí, digamos, lo que cada maestro, cada maestra, digamos, implementa en su sala, en su aula, tiene que ver con lo que está en los núcleos de aprendizajes prioritarios, en los diseños curriculares, en otros espacios, digamos, porque también hay circulares que muchas veces ocurren en cada una de las provincias, que es importante atender, pero eso tiene que estar construido también desde una perspectiva que atienda a la perspectiva pedagógica de la interculturalidad. Y por último, el enfoque de derechos. También allí, digamos, tenemos un reconocimiento del derecho a la diferencia, que es fundamental y está para todos, pero fundamentalmente en el enfoque de derechos se apunta a la lucha contra la xenofobia, el racismo y la discriminación a través de distintos contenidos. Entonces, para entender, digamos, cómo pensamos la interculturalidad en educación, no podemos desatender ninguna de estas tres, digamos, de estos tres componentes. Estos tres componentes, también, digamos, en forma intercultural, están permanentemente relacionados, y uno no puede existir sin el otro. O sea, porque no podemos aplicar solo un enfoque de derechos sin tener en cuenta, digamos, la perspectiva pedagógica intercultural y sin atravesar a cada uno de los niveles. Bien, entonces vamos, ahí la foto, perdón, del segundo me quedó mal, ¿qué entendemos entonces por interculturalizar la escuela y cuáles son las posibilidades y los desafíos de esta interculturalización? Sé que suena un poco raro, pero tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, para lograr transformaciones
reales, si no atravesamos lo que sucede en los ámbitos escolares, en la escuela concretamente, los cambios no van a ocurrir. Y para eso necesitamos de los diferentes actores que hacen a la escuela, de los docentes, de los directivos, de los supervisores, de los estudiantes, los y las estudiantes, y también de las familias. Y cuando hablamos de las familias, también hablamos de las organizaciones, los movimientos y las comunidades indígenas organizadas, porque ellos también forman parte de ese sistema educativo. Pero para que esto sea posible, insistimos mucho, digamos, y vamos a insistir mucho porque estamos en este momento en los procesos de poder pensar la necesidad de modificar, de enriquecer precisamente los núcleos de aprendizaje prioritarios, los diseños curriculares jurisdiccionales, y para que eso, digamos, derrame en las propuestas y secuencias didácticas diversas que se implementan en las aulas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los núcleos de aprendizaje prioritarios, nosotros podemos encontrar en los núcleos del primer ciclo, por ejemplo, la mención a la diversidad, pero está solamente anclada en el pasado, porque el eje tiene que ver con la vida, digamos, en la sociedad colonial. Entonces, lo que se muestra de la población indígena, y en eso, digamos, en el Ministerio de Educación de la Nación estamos trabajando mucho en esto de no presentar solamente, más allá de que hablemos de la sociedad colonial, y está bien que hablemos de la sociedad colonial, porque forma parte de nuestra historia y demás, de cómo anclar, digamos, la presencia indígena en el pasado, pero también en el presente, actualizando permanentemente esta presencia, ¿no? Y eso también derrama en cada uno de los diseños curriculares jurisdiccionales, porque después eso se modifica, allí se atiende a la realidad, a cada realidad regional y local, y también se atiende a lo que sucede en la escuela. Entonces, para ello, digamos, esta es como una secuencia de 1, 2, 3. No pueden existir propuestas y secuencias didácticas si no existen diseños y si no está, digamos, el marco general que dan los núcleos de aprendizajes prioritarios. Pero todo eso es un ámbito de construcción y de discusión. Acá algunos ejemplos, son 2 ejemplos sacados de el núcleo, el NAP de Ciencias Sociales del ciclo orientado de la secundaria, y el diseño curricular jurisdiccional de la ciudad, del nivel inicial, el marco general, ¿no? Entonces, les voy a leer brevemente. En Ciencias Sociales, desde el ciclo orientado de la educación secundaria, la escuela tiene que ofrecer diferentes situaciones de enseñanza. Habla del fortalecimiento de lazos sociales, de la construcción de una ciudadanía crítica participativa, la experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones y conmemoraciones que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad, la nación y la humanidad, la valoración y el respeto de la diversidad lingüística, étnica, de género y de cosmovisiones. Allí tenemos, digamos, muy claramente expresado, digamos, lo que está mencionando el núcleo de aprendizaje prioritarios de ciencias sociales para el ciclo orientado de la escuela secundaria. Lo mismo podemos decir de este diseño curricular jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, que nos habla del trabajo con la diversidad. Este es el marco general, perdón, me fui, quería correr esto un poquito, pero también este marco general es del año 2000 y habla de la educación inicial como asumiendo el compromiso de trabajar con la diversidad, y qué cosa supone ese trabajo con la diversidad. Reconocer que los seres humanos son diferentes, el tema del patrón de lo que es normal o estándar, y, digamos, la crítica a esos patrones, y termina diciendo, trabajar con la diversidad significa integrar las diferencias sin olvidar nunca que la escuela asume la responsabilidad de garantizar un horizonte de igualdad para todos. Acá la tensión entre lo común y lo específico está puesta en acto, y tiene que ver también, digamos, con algo de lo cual mencionábamos en el encuentro pasado en torno a la Ley 1420. La Ley 1420 puso, digamos, en la discusión, o digamos en el ámbito educativo sobre todo, esta idea de igualdad educativa, que es pertinente, es, digamos, señera en nuestro país, pero que también, digamos, implicó la invisibilización, la homogeneización, pero eso no implica el desconocimiento del derecho a la igualdad. Tenemos derecho, en tanto ciudadanos y ciudadanas, a, digamos, una igualdad de condiciones. Eso es lo que la escuela tiene que garantizar, pero esa igualdad no se hace desconociendo la diferencia, como dicen, ¿no? La igualdad en la diferencia es lo que
debiera caracterizar a las escuelas de nuestro país. Entonces aquí, ya casi terminando, nos proponemos pensar y dejar, digamos, esto para precisamente la reflexión de quienes están del otro lado, y poder, digamos, también, si se quiere, compartir algunas preguntas con todos ustedes. Decíamos, interculturalizar la escuela, ¿qué implica entonces en las prácticas áulicas? ¿Cómo, digamos, podemos de verdad interculturalizar la escuela? Lo decíamos ayer, solo a través de la efeméride, solo a través, no sé, de una feria de platos, por ejemplo, que se suele hacer durante este mes de octubre, o, digamos, lo hacemos en cada uno de los contenidos que vamos abordando, ¿no? ¿Cuáles son las interpelaciones y los desafíos que esto conlleva para el rol de docentes y directivos? Muchas veces yo he escuchado, digamos, en diferentes instituciones educativas, cuando vamos a hablar de estas cuestiones, como, bueno, una cosa más para hacer. Y realmente, digamos, uno desde el ámbito del planeamiento, por ahí de la educación, nunca tiene el sentido de agregar una tarea más a la enorme tarea que tienen directivos y supervisores y docentes, que sabemos que es mucha, pero que es necesario repensarse. Por eso insistimos mucho con estos espacios de formación, de capacitación y de encuentro, sobre todo, que es a lo que nos invita precisamente la interculturalidad, ¿no? Interculturalizar también es eso, también es someterse a los diferentes, digamos, modos que tienen las instituciones educativas de, digamos, discutir, de debatir y de poner en acto precisamente esas interpelaciones, pero que implican también volver a pensar cuál es el rol, digamos, que tienen los docentes en esta nueva escuela. Porque ya la escuela no es la que, digamos, teníamos en 1884, en 1970. La escuela ha cambiado porque la sociedad y nosotros también hemos cambiado, y es necesario poder dar respuestas a eso, y creemos que la perspectiva intercultural, la transversalización de contenidos en ese sentido, es fundamental para ese nuevo modo o este nuevo momento que tiene la escuela en nuestro país y en general, ¿no? Entonces, ahí nos volvemos a preguntar, ¿interculturalidad para algunos o interculturalidad para todos? Esta es una pregunta que también quienes venimos trabajando estos temas permanentemente hacemos, porque, digamos, y también los pueblos indígenas han interpelado de esta manera, que siempre nos dicen si la interculturalidad es solamente para ellos, porque presentamos propuestas, hacemos, digamos, capacitaciones, y todo pareciera ser que lo intercultural se resuelve solamente, digamos, formando a los docentes indígenas. Y la verdad es que si no interculturalizamos al conjunto de la sociedad, docentes, no docentes, nuestros propios, digamos, conocidos en general, no vamos a lograr cambiar, digamos, esto que mencionábamos en el encuentro pasado, de los distintos imaginarios que tenemos acerca de quiénes somos como país, ¿no? Creemos que allí, digamos, es necesario seguir proponiendo y seguir, digamos, insistiendo con que la interculturalidad, en tanto conceptualización de cómo entendemos las sociedades, tiene que ser para todos, porque si no, el cambio no va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque queremos una sociedad mejor, una sociedad que no solamente reconozca derechos aquí y allá, sino que reconozca que la diferencia es posible, viable y enriquece claramente a nuestra sociedad. Entonces allí la última cuestión que les dejo, digamos, para seguir pensando, tiene que ver con esto de la construcción de ciudadanías múltiples. El modelo ciudadano con el cual fue constituido nuestro país, nos hablaba de un único tipo de ciudadanía. Hoy por hoy, ese tipo de cuestiones también están puestas en la discusión, porque no existe un solo modo de ciudadanía, de ser ciudadano. Hay diferentes modos de ser ciudadano, y reconocerse como perteneciente a un pueblo indígena y demandar al Estado ese reconocimiento no implica dejar de ser ciudadano o ciudadana de un país, sino todo lo contrario, sino querer el reconocimiento de una sociedad plural, porque nuestra sociedad es de esa manera. Entonces, el reconocimiento de la diversidad implica el reconocimiento de derechos a ser diferentes en igualdad de condiciones, e implica poder empezar a pensar
en este concepto de ciudadanías múltiples, de lo cual, digamos, esperamos poder, digamos, aportar algo en el camino. Bien, y allí los dejo con algunas preguntas, si hay por allí, digamos, algunos interrogantes que quieran hacer, es el momento. Esto va a quedar, como dije en el encuentro pasado, la presentación va a quedar para que la puedan compartir desde allí, desde el Ministerio de La Pampa, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Realmente muy enriquecedora la charla. Estuvimos leyendo algunos comentarios que nos han dejado desde la transmisión en vivo en Facebook. En principio quiero saludar y agradecer a toda la gente de Victorica, de Rolón, que nos están siguiendo y que siempre están atentos y atentas a las propuestas de la modalidad, y también especialmente a Marcela, de Santa Cruz, nuestra colega de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, con quienes compartimos, como ya hemos comentado en anteriores oportunidades, todo lo que es Patagonia. Compartimos una identidad cultural bastante similar, y los desafíos que tenemos son bastante similares también. Entonces estos encuentros, más allá que son para La Pampa y pensando en La Pampa, son oportunos también para poder trabajarlos en relación a toda la Patagonia. Y rescato una de las consultas que nos hicieron, si hay cursos de lengua, porque una de las chicas comentaba que ella estaba haciendo un curso a distancia de lengua wichí, y nos preguntaba si nosotros acá en la provincia hacíamos en relación a lenguas originarias, y les comento, les respondo que sí, que hacemos cursos desde la pandemia de adelante, que son virtuales también, sobre el chedungún, que es la lengua del pueblo ranquel, de acá de la provincia de La Pampa, y esta modalidad tiene un docente indígena hablante de la lengua, que es Luis Dentoni, y también trabajamos en articulación con Daniel Cabral, quien ha hecho un libro, una publicación, y es el manual que nosotros utilizamos para el dictado de las clases. Para eso les propongo, y las invito y los invito a estar atentos a la web del Ministerio de Educación, en donde permanentemente subimos las propuestas de formación que tenemos docente. A ver si rescatamos alguno más, Ceci, si viste algo más por ahí. Sí, compartir también el comentario de María Isabel Serraino, docente también de la localidad de Victorica que mencionabas. Ella dice: creo que uno de los desafíos más grandes es abordar en el ámbito docente la importancia que tiene en la construcción de una sociedad más justa dar voz a las minorías. Incluso en el caso de los pueblos originarios, es no hablar de ellos en tiempos pasados, sino que se nos reconozca como miembros activos de la sociedad, lo que mencionaba Adriana. Exactamente. Tal cual. Y en esto compartimos también la palabra de nuestra subsecretaria de Educación, Marcela Fubenberger, que estuvo siguiéndonos en esta transmisión en vivo, en donde presenta para este ministerio realmente un gran desafío, esto de interculturalizar la escuela, de pensar en la formación de ciudadanos y ciudadanas múltiples, porque no nos tenemos que olvidar que el objetivo final para esta construcción de la sociedad más justa, que bien hablabas, Adriana, es, digamos, esos ciudadanos justos van a salir de las escuelas. Entonces es ahí donde se va a formar realmente un ciudadano respetuoso, un ciudadano que pueda comprender a la sociedad en la que está inserto o inserta también. Así es, sí, por eso también, digamos, la importancia de la consideración de esta perspectiva, en tanto perspectiva, en tanto, digamos, contenido transversal, y también en tanto enfoque de derechos. Sin ninguna de esas tres patas, podríamos decir, esto se hace posible. Además, por la importancia que tiene, digamos, la escuela como dispositivo, precisamente, para la formación de las ciudadanías, ¿no? Y ya pluralizamos, claramente. Claro. Acá Lina está compartiendo también, bueno, un agradecimiento, y que es un aporte y un apoyo en sintonía con lo que están trabajando ellas desde el Instituto de Formación Docente José Manuel Estrada, de General San Martín, que están dando un ateneo que se llama Efemérides en Contexto, una mirada desde los primeros años de la escolaridad. Es un gran tema trabajar con las efemérides, y es obviamente un tema que nosotros trabajando, cómo se abordan las efemérides en el contexto escolar. Exacto, lo hablábamos en el encuentro pasado, o sea, tirando, digamos, bueno, el 12 de octubre, pero en realidad porque
tiene que ver con lo que viene sucediendo, y lo decíamos también, y si ahí está Marcela, Marcela también ha trabajado mucho esta cuestión de las efemérides en general, y el abordaje de las efemérides, porque insistimos, las efemérides, así como muchos ritos escolares, los actos escolares en general, tienen mucha raigambre en nuestro sistema educativo. Entonces, transformar de alguna manera las efemérides en perspectiva intercultural es fundamental también para poder transformar esos sentidos que tiene tan arraigados la escuela, ¿no? O sea, hay como mandatos, hay muchas tradiciones, que es necesario, digamos, bueno, volver a armar, pero tenemos que tener propuestas, porque sin propuestas es como, bueno, criticamos y la escuela tiene que seguir funcionando. Entonces ahí está, me parece, el clivaje de empezar a trabajar con las efemérides desde formatos distintos. Quiero rescatar, Adriana, algo que mencionaba sobre las estadísticas, y en esto Cecilia seguramente también va a tener para aportar. Al trabajar con estadística educativa, al querer nominalizar o poder registrar ese estudiante indígena, nos ha pasado que hay docentes que tal vez rechazan esta tendencia de poder inscribirlos con esta categoría, digamos, que para nosotros es muy útil para poder generar una política educativa. Y lo rechazan porque creen que al categorizarlo como indígena se lo está diferenciando o se lo está discriminando, no digo negativamente, discriminación, y dicen, ¿para qué tener este número de persona indígena, de estudiante indígena, cuando en realidad vamos a darle el trato que le estamos dando a todos los y las estudiantes? Y por ahí, Adriana, en esto me gustaría que puedas dar tu aporte, pero simplifico, en que muchas veces sí, se le va a dar claramente, que tiene el mismo derecho que cualquier otro estudiante, pero las realidades socioculturales también son diferentes. No digo en todos los casos, pero no podemos olvidar que hubo una campaña de avasallamiento, de silenciamiento, de aniquilamiento o de aniquilamiento a esta población específicamente, y que eso ha dejado heridas que perduran incluso hasta el día de hoy. Por eso la política educativa a veces tiene que ser diferenciada también. Tal cual, sí, o sea, allí, digamos, es esta tensión que mencionábamos allí entre lo común y lo específico. O sea, una cosa no quita la otra, pero como vos bien señalaste, estas poblaciones, o sea, fueron, o sea, no solamente desconocidas, invisibilizadas, sino que en muchos casos atravesaron procesos de muchísimo dolor y de mucha violencia. Y no solo por una cuestión de, restitución histórica o revisión de la historia, sino también por una cuestión de reconocimiento precisamente a eso que atravesaron como pueblo, ¿no? Y allí también la consideración de las enormes desigualdades de las cuales conforman, digamos, la población estudiantil indígena, porque mencionamos la lengua por mencionar un componente, digamos, muy, muy claro, pero allí tenemos, digamos, si uno analiza las trayectorias educativas de estudiantes que pertenecen a un pueblo indígena, y analiza una trayectoria de un estudiante que habla el español como lengua materna, tenemos, digamos, bueno, hay que reforzar allí, porque es necesario, digamos, que todos los estudiantes terminen la escolaridad y que todos tengan ese derecho. Y en realidad, o sea, bueno, siempre la crítica hacia las políticas focalizadas, hacia, digamos, la discriminación, si esto no es más discriminación que, digamos, una política de reconocimiento, hay que, siempre decimos, ¿no? En interculturalidad habla de relaciones de igualdad, pero lamentablemente las relaciones de igualdad no existen, o sea, están así. Entonces, para lograr poner en balance, es necesario hacer una mirada focalizada por momentos, y cuando esto llegue a estar en el mismo balance, digamos, de la cuestión, no serán necesarias. Por el momento en nuestro país siguen siendo fundamentales y siguen siendo necesarias, porque solamente los datos nos indican. No sé, no puse acá, por ejemplo, los datos del operativo Aprender de 2018 y 2019, donde claramente hay información que permite ver que las trayectorias educativas de estudiantes de nivel primario están sesgadas por el tema de lengua y matemática y la comprensión de las consignas.
En el caso de secundaria, lo mismo, digamos, la cantidad, veíamos solamente en los datos, veíamos, yo les mencionaba, o sea, cómo pasábamos de un número a otro, y no sabemos dónde desaparecen esos estudiantes. Pero no solamente en eso, sino también en el rendimiento educativo. Y en ese sentido es necesario seguir apoyando a esta población con políticas específicas. Ahí justamente, Adriana, respondiste una de las preguntas que tenía dando vuelta en la cabeza cuando veníamos en el transcurso de la conversación, y es, nosotros desde la modalidad hemos notado muchísimo interés de las y los docentes de la provincia de La Pampa de saber más de las poblaciones indígenas que habitaron y habitan el territorio pampeano. Vemos que cada vez que lanzamos una convocatoria a una instancia de formación docente, superamos ampliamente los cupos de posibilidad que tenemos de abordaje en una capacitación o en un taller, y digo, el interés está. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta tal vez ese cambio de perspectiva del que venimos hablando, nos falta cuestionarnos con qué mirada entramos a las aulas, qué sesgos tenemos, nos falta también poner en crisis o en cuestionamiento estos materiales con los que actualmente estamos trabajando. Digo, ¿cuántas tareas tenemos, tanto nosotros como equipos técnicos, como planificadores, como aquellos que están y aquellas que están enfrente a alumnos, para poder realmente, en principio, responder a esta gran demanda que tienen las y los estudiantes, en este caso de la provincia, pero también para formarnos nosotros con una perspectiva que sea realmente más inclusiva, que sea realmente tenida en cuenta y con participación indígena. Y no quería dejar de mencionar. Totalmente, totalmente, son los desafíos, por eso decimos, o sea, la verdad es que respuestas certeras no tenemos, estamos haciendo un camino que consideramos es el camino que tenemos que seguir, y en eso, digamos, seguramente nos equivocaremos bastante, pero la cuestión es la interpelación, o sea, no dejar nunca de interpelarnos, porque yo creo que esta cuestión de la interculturalidad particularmente nos interpela en nuestra conceptualización más íntima como individuo en una sociedad. O sea, nosotros hemos sido formados para actuar y para transitar una sociedad homogénea, no una sociedad heterogénea y pluricultural y plurilingüe. Solamente, digamos, si uno ha tenido acceso a esas experiencias, digo, y también esta cuestión de las experiencias es importante, puede dar cuenta de que esa diversidad existe. Pero, digamos, eso no ocurre en todos los lugares del país, y en las escuelas claramente no ocurre, porque en las escuelas no hay una autorización para que esa diversidad se manifieste, ¿no? O sea, bueno, desde lo que hablábamos de los datos, hasta, digamos, cómo están pensadas las secuencias educativas, hasta cómo se conceptualiza precisamente una secuencia que atiende a la diversidad solo en el mes de octubre, o solo a través de las artesanías, a través, digamos, del folclore, ¿no? Entonces, cómo salir de eso implica una fuerte interpelación, insisto mucho, a nuestro propio rol como docentes. Entonces, en eso, quienes formamos docentes, tenemos una responsabilidad particularmente, digamos, importante, porque es allí donde, digamos, después se va a traducir en transformaciones en lo que sucede en las escuelas. Mientras esto no esté presente en cada instituto de formación docente, vamos a seguir, digamos, haciendo, o sea, tapando baches, ¿no? Pero bueno, o sea, vamos de a poco y vamos por esas transformaciones, porque creemos verdaderamente que es la manera de poder, digamos, influir en lo que van a ser los futuros y futuras ciudadanos, ciudadanas de nuestro país. Bueno, se nos ha finalizado el tiempo, ya llevamos una hora, que era lo planificado para este segundo encuentro, este ciclo de charlas interactivas que estamos desarrollando desde el martes pasado y que van a continuar en el próximo encuentro, el martes próximo a las 18:30 horas, en ese caso con participación de referentes indígenas del territorio pampeano, quienes nos van a poder contar desde la experiencia propia, desde esa voz propia, todo esto que viene contando Adriana, todo este trabajo que se está haciendo a través de la legislación, del reconocimiento, de la visibilización, estas luchas por esta igualdad ante la diferencia y por este reconocimiento histórico, si se quiere,
a estos pueblos indígenas. En este caso van a participar referentes de distintas localidades de la provincia de La Pampa. Es un encuentro bien federal, donde vamos a hablar y repasar un poco la historia, vamos a hablar de la revitalización de las lenguas, y vamos a contar también cuáles son estos desafíos que ellos también, los pueblos indígenas, están enfrentando hoy en relación a la educación intercultural, incluso de sus propios hijos, hijas, de sus propios nietos y nietas. Por eso propongo que nos reencontremos el martes que viene, 18:30 horas, los y las esperamos. Agradecemos muchísimo, Adriana, tu participación, que hayas compartido con nosotros y con nosotras este espacio, obviamente a todo el equipo de nivel superior, quien ha planificado junto con esta modalidad este encuentro, para comenzar a dar estos primeros pasos para esta educación intercultural que queremos tener en el Ministerio de Educación como una política de Estado, como una política educativa que atienda realmente a las necesidades educativas de todos y todas los estudiantes de todos los niveles educativos, por supuesto. Y para eso dijimos que uno de los roles fundamentales son los de los formadores de futuros docentes. Tenemos en el chat muchísimos agradecimientos a Adriana por la participación, los replicamos, y bueno, nos reencontramos el martes próximo, 18:30 horas. Muchas gracias. Exacto, muchísimas gracias a todos, y un saludo grande, nos vemos el próximo martes.